dar inicio a la última clase sincrónica que vamos a tener en este cuatrimestre. Les pido la mayor atención porque vamos a dar información muy importante y a explicar también algunos puntos que necesitan explicación. Entonces les voy a pedir que traten de tener a mano una mascota, un cuaderno, una libreta, algo en que anotar, o si pueden ir haciendo las anotaciones del lugar en la misma computadora, no hay problema. Pero sí me gustaría que, como les dije hace un momento, tengan en cuenta que vamos a dar una serie de lineamientos que van a ser muy importantes que ustedes los tengan claro. Pregunten todo lo que necesiten preguntar y sobre todo traten de focalizarse en los puntos que vamos a desarrollar a partir de la próxima semana. Entonces, lo primero para empezar esta clase es comentarles que hay algunos, probablemente, no recuerdo cuántos, pero hay algunos estudiantes que no pudieron dar el primer parcial. Entonces, a las 5 está ya programado en la plataforma, habilitado el primer parcial para aquellos estudiantes que por alguna razón no pudieron dar ese primer parcial. Entonces a las 5 va a estar abierto para que puedan darlo, para que puedan completarlo. Va a estar abierto de 5 a 5:10. O sea que van a tener 10 minutos para entrar en la plataforma y resolver entonces, como les digo, ese primer parcial. No recuerdo cuántos estudiantes son, pero si todavía estamos conectados, no tengan ningún problema en ausentarse, o sea, en salir de la videoconferencia para poder hacer su primer parcial. Entonces, voy a más o menos a explicarles cuál va a ser la modalidad. Yo ahora voy a mencionar cuáles son los estudiantes que completaron la entrega de sus capítulos. O sea, hay un grupo que completó en tiempo y forma la entrega de los 5 capítulos. Y hay un grupo que no, algunos que entregaron a 1 o 2 o ninguno. Y entonces, bueno, el tema es el siguiente. Las personas a quienes voy a nombrar ahora son las que siguen en carrera, digamos, porque ya tienen más del 50%, vamos a decir, ganado, aun cuando hay que corregir todavía algunas partes, pero ya está presentado, o sea, ya tienen el primer parcial, ya entregaron los 5 capítulos, queda la parte final. Ahora, quienes no entregaron, no completaron la entrega de esos 5 capítulos, tienen tiempos hasta este viernes, el próximo viernes es 12, hasta el viernes 12, a las 12 de la noche, para hacer llegar a la dirección de correo electrónico de la materia los 5 capítulos.
a partir del lunes iniciamos el periodo de defensas, o sea que ya a partir del lunes no se entrega los trabajos, los capítulos. Recuerden que la fecha límite que nos pusimos en un principio era finales de julio. Lo extendí un poco más y fíjense que ha tomado las 2 primeras semanas de agosto. Entonces, ya lamentablemente no podemos prorrogar o no podemos dilatar más esta entrega. Entonces, paso a comentarles de quiénes son las personas que tengo, que recibí los 5 capítulos, como les digo, en el momento, en tiempo y forma. Jennifer Medrano, Pamela Ramírez, Deidre Rudiver González, Jimmy Ofelio Zavala, Joan Hernández Ramírez, Elena Arbelo Travieso, Andrew Johansen Jiménez Sánchez, Dariel Peguero de Peña, Nicole Benavides María, Yarlin Joel Gómez Otaño, Ruby Carolina Montilla Mercado, Scarlett Heredia Santana, Paola Katiuska León Reynoso, Yareni Lisbeth Sánchez Romero, Winston Chen Wang, Demely Morales Rojas y Stephanie Esperanza Santana Núñez. Esas personas que he mencionado ya entregaron los 5 capítulos y entonces siguen adelante. A quienes no he nombrado es porque les falta algún capítulo o les faltan todos. No sé si alguno de estos estudiantes que está faltando se ha retirado, no lo sé porque no me ha llegado ninguna comunicación al respecto. Entonces, bueno, eso quería por lo pronto comentarles. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, maestra. Bien, entonces vamos a, dentro de este grupo que he nombrado, yo no sé si está presente Jennifer Medrano Santana. Sí, profe. Jennifer, tenemos un problema con tu trabajo porque no has desarrollado el tema que te correspondía. Vos has desarrollado un tema sobre crisis hospitalaria y tu tema asignado era derecho al suelo y derecho a la vivienda. Ok, al parecer me confundí con eso. Entonces, ¿Lo puedo arreglar? Sí, lamentablemente no tengo opción porque acordate que eso inclusive podés mirarlo en la plataforma, allí en el primer, dice asignación de temas y allí está todo colocado, digamos, está claro que el número que tienes en la lista de estudiantes, en tu caso es el número 11, debías mirar el cuadro donde estaban los temas y ubicarte en el número 11. Ok. Yo lo puedo arreglar entonces. Sí, claro, claro. Exacto. Ok. Exacto. Bien, entonces, yo voy a compartir pantalla y les voy a ir dando las explicaciones de los capítulos. El primero y el segundo ya los vimos, pero los voy a revisar para que ustedes... Mi idea de revisar los capítulos es que ustedes, si tienen, porque hay muchos que deben hacer ajustes
porque parece que se olvidaron o no escucharon bien. Entonces, desde hoy hasta el viernes tienen tiempo de hacer los ajustes que ustedes vean, después de yo explicarles, que ustedes vean necesarios. Es decir, por ejemplo, hay hay un estudiante que puso como objetivo general el título del tema, y eso no está correcto. Entonces, por ejemplo, tendrá que resolver, ubicar ese dato, ubicarlo donde debe ir, que es en el planteamiento del problema de investigación. Entonces, por eso es que les digo que se vayan, a medida que yo vaya explicando el ejemplo que voy a proyectar, compartir en un momento con ustedes, sobre ese ejemplo, ustedes vayan luego revisando lo que han hecho y haciendo los ajustes del lugar. Entonces, una vez que termine de hacer yo dar ese ejemplo y explicarlo, quedará que ustedes arreglen lo que tienen, si hay algo que arreglar, coloquen los 5 capítulos en un solo archivo, o sea que van a editarlo, van a numerar las páginas, van a desarrollar o hacerle un índice, eso ya se los explicaré, y me van a mandar a la dirección de correo electrónico de la materia ese archivo ya editado. Pero eso, si quieren, se los explico cuando terminemos de ver el ejemplo. Y entonces, voy a compartir pantalla. Vamos a trabajar con no sé si lo logran ver allí. Sí, se ve. Bien, fíjense, este es un trabajo que en su momento lo hizo una compañera sobre el ODS 9, Industria, Innovación e Infraestructura. Así es el título del ODS 9. Entonces, el tema era construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Entonces, ahí está la portada, que eso forma parte después cuando lo editen al trabajo, tendrán que ponerle una portada con los datos más importantes, el nombre de ustedes, la matrícula, el tema. Ok. Luego viene esta que pueden llamar tabla de contenido o índice, que se hace al final. Una vez que ya el trabajo está listo, se enumeran las páginas, porque fíjense que se coloca el número de página, y entonces se van presentando los distintos capítulos que contiene el trabajo. Bueno, voy a rápidamente, porque como ya les dije, este capítulo ya lo vimos, comentarles el capítulo 1. Cada capítulo tiene un nombre. El capítulo 1 se llama El problema. Ese es el título. Ahí no tienen que colocar absolutamente nada. El punto 1.1 dice planteamiento del problema. En este caso, la compañera ha puesto el servicio precario y limitado existente en la infraestructura. En realidad, en ese planteamiento del problema, lo que va es el título de la investigación que se está proponiendo. O sea que, por ejemplo, en el caso de Pamela, déficit habitacional en República Dominicana. Ese es el tema de Pamela. Bueno, entonces, en el planteamiento del problema, va a poner
exactamente eso. Se puede colocar, ella aquí en este caso, en este ejemplo, colocó un aspecto del tema, pero para no errar, para no en este momento no generarles confusión, simplemente ahí va el tema. En la contextualización del problema es algo muy breve. Se coloca cuál es la situación actual, qué es lo que está pasando en relación a este tema, y algo muy importante, debe dejarse en los últimos o donde al principio o al final de la contextualización debe quedar un párrafo o una línea donde claramente diga cuál es el emplazamiento en el cual ustedes van a desarrollar el proyecto. Es decir, este proyecto, por ejemplo, este proyecto será ejecutado o será desarrollado en el ámbito del Distrito Nacional. Bueno, listo, es una línea. Tiene que solamente mencionarse. ¿Está bien? Porque esa mención que ustedes hagan acá en la contextualización está conectada con el capítulo 2 cuando habla de marco teórico contextual. Bien, perdón. Una vez que terminamos la contextualización, vamos a la formulación y sistematización del problema. Lo que más me interesa aquí es que claramente dejen establecidas cuáles son las preguntas de investigación, las preguntas que van a ser las que van a orientar la investigación. ¿Cuántas preguntas pueden ser? Ustedes pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5. Siempre tratamos de que sean de 3 en adelante. Lo importante es que sean preguntas lo suficientemente amplias como para que el investigador pueda realmente tomar esta pregunta y que sea motivo de esclarecimiento, de profundización en cuál es de ese problema, cuál es el aspecto que más me interesa investigar. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa. Si yo genero 4 preguntas, tengo que en los objetivos específicos, tengo que necesariamente tener 4 objetivos específicos, uno referido a cada uno de las preguntas que se han formulado y 4 hipótesis. Miren, acá están las 4. Una que corresponda a cada uno de los aspectos de las preguntas. En síntesis, ¿qué quiero decir? Preguntas de investigación, objetivos específicos y hipótesis deben ir concatenadas, deben ir unidas, tienen que estar en la misma línea de abordaje. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la primera pregunta que dice acá este ejemplo. ¿Qué se requiere para lograr el desarrollo de infraestructuras? Entonces, fíjense el objetivo específico: aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas en República Dominicana a los servicios financieros, incluidos créditos asequibles y su integración en la cadena de valor y los mercados. Fíjense la segunda: facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes
en República Dominicana mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico. Ahí, en la segunda, a pesar de que tiene sentido y está conectada a la primera, el primer objetivo específico, el segundo objetivo está como más vinculado a lo que sería esa pregunta. Entonces, fíjense en la hipótesis: desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. Y él ha puesto, y promover una industrialización inclusiva y sostenible en República Dominicana. Yo les aconsejo que traten de hacer de que las hipótesis, primero recuerden que son las posibles respuestas a las preguntas de investigación. O sea que no necesariamente tienen que estar redactadas, como en este caso, con un verbo en infinitivo, desarrollar, porque no es un objetivo en hipótesis. No es simplemente decir, fíjense la segunda hipótesis, cómo está redactada. Mientras más rápido implementemos medidas para desarrollar las estructuras más resilientes e innovadoras, más rápido veremos resultados positivos y eliminaremos el problema. ¿Ven? O sea, esa forma que es una afirmación, en realidad es una idea de una posible o es una alternativa de solución a la pregunta, al interrogante que se planteó en la pregunta de investigación. Entonces, vamos arriba, habíamos dejado la justificación, como la palabra lo indica, es dar las razones por las cuales ustedes creen que este problema de investigación es importante, es relevante, tiene impacto a nivel de la sociedad toda. Incluso, yo les decía, pueden en este espacio de justificación argumentar también colocando estadísticas, o sea, qué cantidad de empresas tenemos acá en Dominicana que cumplen con la característica de ser asequibles, innovadoras, resilientes, etc. Por ejemplo. Entonces, porque el dato estadístico le da fuerza, le da sostenibilidad a este argumento. Entonces, nada, este es el primer capítulo, que ya todos lo hicieron, pero lo quise repetir por si hay alguien que tenga alguna duda o advierta que se equivocó en algo y puede corregir. ¿Alguna pregunta? Profe, yo me confundí. Sí. Los objetivos, la hipótesis y las preguntas deben estar relacionados, los tres. Sí. Ok. Exacto. Mira, te digo más para todos. Por ejemplo, dice la segunda pregunta: ¿a cuáles servicios deberían tener mayor acceso las pequeñas y medianas industrias? Esa pregunta, para convertirla en objetivo específico, yo puedo hacerla con las mismas palabras, solamente tener en cuenta que al ser un objetivo debe iniciarse con un verbo en infinitivo. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo? Amar, amar.
Sí, amémonos, amar, terminan en ar, er, ir, lo que quise decir. Desarrollar, investigar, clasificar, indagar, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, esa segunda pregunta, ¿a cuáles servicios deberían tener mayor acceso las pequeñas y medianas empresas? Yo podría convertirlo en objetivo específico diciendo, identificar cuáles serían son los servicios que deberían tener mayor acceso a las pequeñas y medianas industrias. Y así se convierte en un objetivo específico. Es perfectamente válido que tomes la misma estructura de la pregunta y lo conviertas en objetivo específico, teniendo en cuenta que va a iniciar con un verbo en infinitivo. No sé si está claro. Sí, maestra, gracias. Ok. Vamos al capítulo 2, marco teórico conceptual. Acá tenemos 3 pilares en el capítulo 2. El capítulo 2, el título, así como el capítulo 1 es el problema, el capítulo 2 es marco teórico. Dentro de marco teórico tenemos 3 pilares: marco teórico conceptual, marco teórico contextual y antecedentes. El primero, marco teórico conceptual. ¿Qué es lo que voy a colocar allí? Yo voy a partir, tengo que necesariamente tener muy presente el título del tema que voy a investigar. ¿Por qué? Porque de ese tema se van a desprender una serie de conceptos que yo voy a necesitar tener como parte del sustento teórico de mi investigación. Entonces, por ejemplo, acuérdense que el título de este trabajo era construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación. Así, leyéndolo sin saber, ustedes ya deben saber que es básico que en ese marco teórico conceptual vaya a estar presente una definición de qué son infraestructuras resilientes, qué es la industrialización, qué es la industrialización sostenible, qué es la innovación, cómo se fomenta la innovación. Es decir, del título se desprenden una serie de elementos teóricos que van a ser indispensables para poder colocar, para poder desarrollar en el marco teórico conceptual. Entonces, fíjense ahí, define lo que es industria, lo que es infraestructura, innovación, resiliencia, sostenibilidad, bueno, hasta ahí. Entonces, esos conceptos básicos tienen que estar, porque son parte de cómo yo voy a entender este tema. Yo, para poder armar una investigación sobre este tema, necesito estos conceptos básicos. Y eso forma parte del marco teórico conceptual. Hay una cosa que quiero aclararles. Se sabe, no es ajeno al conocimiento de todos los profesores, que ustedes, para poder armar este marco teórico conceptual, necesitan consultar bibliografía, necesitan ya sea libros, ya sea links, ya sea artículos, pero gran parte, por no decir casi la totalidad, de lo que van a presentar en el marco teórico contextual, en los 3 pilares,
todo eso ha sido producto de la búsqueda que ustedes han hecho, de la revisión bibliográfica que han hecho, y el resultado de todo ese trabajo de búsqueda de información, selección de qué este material me va a servir, este no, de aquel puedo sacar tal o cual idea, el producto de todo esa, como les digo, revisión de literatura, es que surge este marco teórico, con sus 3 columnas. Entonces, si esto es así como yo lo estoy diciendo, significa que mi trabajo ha sido en la búsqueda, la lectura, la revisión y el anclaje, ¿no? Cómo el ensamblado, mejor que anclaje, el ensamble de estos distintos conceptos. Pero ustedes no son los autores intelectuales de este material. Entonces, es muy importante que ustedes hagan las citas a pie de página, es decir, indiquen cuáles son las fuentes de las cuales han obtenido esta información. Eso es vital, porque si no se cae el capítulo 2. Y no es lo mismo la cita bibliográfica que la bibliografía. La cita bibliográfica es la que se coloca, la referencia que se coloca a pie de página. Vayan a las normas APA. La bibliografía va al final del trabajo y recoge toda la literatura que ustedes hayan ocupado en el trabajo. Todos los libros, los artículos, los links, aun cuando hayan sacado una pequeña idea de ese libro o de ese link, todo eso va en la bibliografía. ¿Hasta ahí se entiende? A la bibliografía en el final, usted dice. La bibliografía va al final. Lo que va en estos capítulos es la cita bibliográfica. Ahí a pie de página, como está ahí. Exacto. Miren, ¿ven cómo pone este joven acá? Entonces, esto es lo que se supone que debemos hacer con todo lo que hayamos escrito en el capítulo 2. Eso, acuérdense que hay el primer parcial fue sobre normas APA, y ahí específicamente en ese documento explica muy brevemente, muy fácil, explica cómo hacer las citas bibliográficas, cómo se hace. Pero esa es la idea. Bien, vamos al marco teórico contextual. ¿Qué es lo que va aquí? ¿Se acuerdan que yo les había dicho recién que en el capítulo 1, donde dice contextualización, debían mencionar, el emplazamiento, el lugar donde iban a realizar la investigación? Bueno, aquí en el marco teórico contextual depende del lugar que hayan elegido, que puede ser el país, puede ser un barrio, puede ser una zona, puede ser una provincia, puede ser una comunidad. La idea es que ustedes acá van a explicar dónde está ubicado, cuáles son sus dimensiones, qué nivel, qué cantidad de población tiene, todos los aspectos que ustedes consideren que aportan a darle un panorama no solo geográfico, sino en sus distintos aspectos, un panorama de ese entorno. Ahora, fíjense, porque por ejemplo, si yo estoy hablando de
este tema de infraestructuras en la empresa, de innovación en la industrialización y demás, que ustedes me pongan gastronomía, realmente no tiene ninguna relevancia con el tema. Sí, si ustedes me hablan de qué tipo de industrias hay en esa zona, qué es lo cuáles son los recursos que tiene esa zona para poder industrializarse, etc. Pero que me pongan, por ejemplo, gastronomía, que me pongan historia, pasajes de la historia dominicana, no me suma nada. O sea, no me aporta ningún dato significativo que a mí me ayude a poder, como les digo, contextualizar, como dice el título. Contextual es definir, es identificar el área donde yo voy a producir o voy a aplicar o desarrollar esta investigación. Es dar las características, desde sí lo geográfico, sí lo poblacional, sí lo urbanístico, sí si tiene electricidad o no, si tiene buenas vías de acceso, si tiene industria, pero aquellos otros datos, como les digo, historia, cultura, la parte, no tienen realmente, no tienen relevancia en este aspecto, ¿no? Bien, y como siempre les digo, haciendo las citas a pie de página, como se veía ahí. Bueno, las referencias, yo les di un cuadrito para que allí colocaran 5 referencias. Bueno, acá en este trabajo lo ha puesto de otra manera, pero es más o menos lo mismo: nombre del trabajo, autor, fecha, objetivos de la investigación, síntesis, conclusiones importantes. ¿Qué es lo que pretendo yo con esto? Lo que pretendía era que ustedes buscaran temas de que ya se hayan investigado, trabajos de investigación que estén relacionados o que estén dentro de lo que yo voy a hacer. No importa que se hayan desarrollado en otro país latinoamericano, sobre todo, porque Latinoamérica tiene, digamos, una base económica, política, social parecida. Entonces, las experiencias que pueden llegar a ver sobre este tema en Chile o en Colombia o en Venezuela, de pronto me pueden ser de utilidad, las puedo tomar como referencias para el trabajo que yo voy a hacer. Entonces, esa es la idea, que ustedes identifiquen investigaciones que se hayan hecho sobre este tema o parecidos y que puedan aportar datos, no solamente datos, sino fuentes bibliográficas también, o elementos de análisis que me permitan le den un valor agregado a mi trabajo de investigación. Entonces, este es el capítulo 2. ¿Hay alguna pregunta, algo que quieren en particular? ¿Alguien no entendió algo o necesita alguna aclaración? Por el momento no, profe. Bueno, bien, vamos al capítulo 3. El capítulo 3 tiene un nombre también y se llama Diseño Metodológico. Este capítulo es muy cortito, es muy puntual, por lo que yo les pido que sean muy, muy claros a la hora de colocar la información que les estoy pidiendo. El diseño metodológico me pide o requiere este capítulo que yo identifique cuál es el método que voy a usar.
Acuérdense que no es lo mismo método que metodología. Hay un método inductivo, un método deductivo y hay otra serie de métodos. Si no los recuerdan, vayan al libro de Hernández Sampieri y fíjense, ahí ustedes lo van a encontrar, los distintos tipos de métodos y en qué consisten. Entonces, lo que tienen que colocar en métodos es simplemente cuál es el método de todos ellos, cuál es el que ustedes han elegido, y poner simplemente por qué, porque se ajusta al tipo de investigación que deseo plantear por tales y tales motivos. O sea, algo breve, pero claro. Las técnicas, fíjense, y yo he querido, ustedes dirán, tiene muchas imprecisiones este trabajo, pero por eso mismo lo quise mostrar, porque a veces decimos muchas cosas y no nos desviamos totalmente de lo que se necesita. Fíjense donde dice técnicas. Realizando un estudio minucioso en la recopilación de datos estadísticos, tanto físicos como digitales, mediante el cual se logre determinar aquellos factores clave que nos den las respuestas para desarrollar dicho tema, tal como se muestra en el gráfico. No me dice cuál es técnica. O sea, en ningún lado dice. ¿Qué es lo que les tengo que poner? Primero me tengo que acordarme qué son las técnicas, qué son instrumentos para recoger datos, para obtener datos. Entonces, ¿cuáles son las más conocidas? La entrevista, la encuesta, la observación, etcétera, etcétera. Hay un montón. ¿Qué es lo que tienen que decir ustedes? Sencillamente, de acuerdo a cómo vamos a plantear el tema de investigación o no sé, de acuerdo a cómo ustedes vayan a abordar esa realidad, se considera que las técnicas más apropiadas serían tales, tales y tales. Pero nómbreme las técnicas. Aquí no me dijo nada. Lo mismo pasa con tipos de investigación. Hay un capítulo en Hernández Sampieri que habla de investigación correlacional, explicativa, descriptiva. ¿Cuál de esas es la que usted va a utilizar? Y un por qué, es nombrarla y decir por qué, sencillamente. El por qué también en 2 líneas. Obviamente el por qué usted la va a usar o la ha escogido tiene que ver con la orientación que le va a dar a su investigación. Y está íntimamente relacionado ese porqué con lo que, por ejemplo, la investigación explicativa le proporciona como tipo de investigación. Entonces, eso, método, técnicas y tipos de investigación es identificar esto. Insisto, vuelvan al libro de Hernández Sampieri y busquen. Ahí hay un capítulo, creo que es el capítulo 5, no recuerdo ahora en el nuevo libro, es tipos de investigación. Así, con ese título, ni siquiera lo tienen que buscar con otro título. Y ahí él dice cuáles son los tipos de investigación. Procedimiento de desarrollo. ¿Qué es lo que se supone que va ahí? Ahí yo voy a hacer un pequeñño resumen de cómo voy a organizar mi trabajo de investigación. Entonces, por ejemplo, en este trabajo, quien lo hizo, ubicó, dice, el documento se presenta en 3 etapas. O sea, él ubicó el trabajo de investigación en 3 etapas. La primera etapa, investigación y análisis, que incluye la conceptualización del problema, la recopilación de aspectos generales y que brinda un panorama amplio del tema.
La etapa 2, analizar la información, interpretar los resultados, teorizar, etc. Etapa 3, investigación de campo. Entrevistas con personal de departamentos específicos, observar los eventos actuales y crear la mayor cantidad de registros importantes y relevantes. O sea, ¿qué es lo que quiero mostrarles en este procedimiento? Es simplemente todo ese trabajo de investigación, ¿cómo lo voy a ordenar? Primero voy a, como dice acá, voy a buscar información sobre el tema, voy a recopilar datos, información en general, luego voy a hacer análisis de la información. Bueno, fíjense, por ejemplo, pudieran hacerlo también como un cuadrito, no necesariamente tienen que explicar también así. Fíjense que él hizo acá un cuadrito. Pero, no, este cuadrito no, nada que ver. El cuadrito este es del tipo de, miren, claro, acá recién lo estoy viendo. Aquí él ha puesto los tipos de técnicas. No lo ha puesto en el texto, sino que hizo un cuadrito. Investigación de documentos, explorativas, observación, investigación del área. Bueno, nada, lo que quería decirles que ese procedimiento también lo pueden poner en un cuadrito. O sea, pueden poner sencillamente recolección de información, análisis de información, interpretación de los resultados, informe final. Por ejemplo, en un cuadrito o en un esquema. No necesariamente tienen que hacerlo así escrito. ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? Una cosa, profe, en dado caso que sea en un esquema, Sí. se puede definir dentro del esquema tal cual como lo tiene del lado izquierdo, dentro del mismo esquema. Sí, claro. No, en eso ustedes tienen la libertad de poder presentar esa información mientras esté clara, mientras esté completa. Pueden hacer uso de cuadros, de distintas formas de presentación que no hay ningún tipo de limitación en eso. Maestra, una pregunta. Sí. Las correcciones que vamos a hacer, o sea, en mi caso a mí me faltó un capítulo. Sí. Y según las anotaciones que he ido haciendo, hay otro capítulo que debo agregar citas. Eso lo vamos a enviar por separado, cada capítulo al correo antes del viernes. No. ¿O lo vamos a enviar en el trabajo general? Ahora, ya a partir desde hoy hasta el viernes, tienen tiempo de, si el trabajo que han hecho capítulo por capítulo, hay algunos estudiantes que a lo mejor ya a esta altura lo han editado y está todo en un solo archivo. Pero la idea es que al día viernes, porque yo voy a tener el fin de semana para leerlos, y a partir del lunes ya son las defensas. Entonces, este trabajo deberán editarlo. Bueno, si quieren, esperamos un segundito, termino con esto y lo digo al final, para que no se confundan. Vamos al capítulo 4. A lo mejor les ha traído dolores de cabeza el capítulo 4. Y es simplísimo, pero lo voy a explicar. El capítulo 4 dice análisis de datos. ¿Qué es lo que yo voy a colocar ahí? Teniendo en cuenta el tema de investigación, yo voy a colocar en este capítulo 4 todos aquellos temas. Voy a colocar enunciándolos, no desarrollando, solamente
fíjense cómo está puesto, pareciera un índice. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que cuando este joven o esta joven vaya a hacer su investigación, va a tener en cuenta estos temas y subtemas para buscar información sobre ellos. Y entonces en su trabajo de investigación lo desarrollará. Aquí en el anteproyecto solamente los deja enunciados. Por ejemplo, este trabajo tiene una parte que habla de industrialización, una de infraestructura e innovación, y bueno, y le puso otro capítulo, vamos a decirle así, capítulo 1 puso industrialización, concepto de industrialización, industrialización inclusiva, evolución de las industrias. Eso, fíjense, él tiene un concepto de industrialización en el marco teórico, pero lo vuelve a poner acá porque probablemente quiera compararlo con otro autor que dice otra cosa. Y le agrega otros aspectos que no los ha tenido en cuenta en el marco teórico, pero que sí los va a incorporar dentro del capítulo 4. Fíjense, organiza un capítulo 2, infraestructura e innovación. Relación entre innovación e infraestructura a nivel industrial, optimización del desarrollo aplicado al sector industria. Elementos arquitectónicos como alternativas de mejora, energías renovables, redes de distribución, industrias y manejo de desechos, reciclaje inteligente, que son temas que están íntimamente vinculados con la parte de industrialización, sobre todo. Entonces, los ha colocado. Insisto, el capítulo 4 son temas y subtemas que yo voy a tener presente al momento de la investigación y que en este capítulo voy a enunciar. Y los voy a ubicar, puedo dividirlos por, como he hecho acá, como por capítulos o por etapas o por, no sé, temas y subtemas, o sea, eso lo pueden también manejar con total libertad. Pero esa es la idea. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Alguna pregunta? No. Bien, vamos al capítulo 5. El capítulo 5 nos habla de la propuesta, conclusión, bibliografía y anexos. La propuesta. Bueno, como la palabra lo indica, la propuesta tiene que ser también algo corto, no necesita ser, pueden darle la extensión que quieran, pero lo importante es que debe contener esta propuesta una serie de acciones. Puede ser una acción principal y varias secundarias o varias acciones a partir de las cuales yo estoy proponiendo alternativas de solución a ese problema. ¿Cómo poder a lo mejor minimizar el impacto de esa problemática? O cómo no nos pongamos en el rol de superhéroes de querer solucionarlo, pero a lo mejor obtener resultados que vayan, indicadores que sean más alentadores, sean más positivos, ir lentamente generando un cambio hacia la meta que queremos llegar. Pero la propuesta se desprende de todo lo que han ustedes colocado, de lo que han puesto en los capítulos anteriores. O sea que no es que esté descolgado,
estoy proponiendo algo que nada tiene que ver con los objetivos que me puse en el primer capítulo o con lo que desarrollé en el capítulo 4 de los temas que... No, la propuesta tiene que reflejar lo que yo he desarrollado en los capítulos anteriores y tiene que generar una acción. ¿Qué estoy proponiendo? Ya definí el problema, lo conceptualicé, ahora quiero saber qué propone hacer para mejorar esto. Entonces, esa es la propuesta. La diferencia entre la propuesta y la conclusión recoge el análisis final que yo hago de todo este proceso de investigación. Y básicamente es como el análisis final que yo hago, la reflexión final que yo hago en torno a este tema de investigación, donde además puedo colocar, por ejemplo, una valoración técnica, es decir, puedo generar en la conclusión también una opinión respecto a este trabajo. O sea, puedo decir que ha sido una experiencia favorable, por ejemplo, en mi formación profesional, el haber tenido esta instancia de aprendizaje en la que pude elaborar este proyecto. Puedo decir también, ahí tienen toda la libertad, puedo decir que a lo mejor esta experiencia de armar este anteproyecto puede ser una gran ayuda o un gran paso para el momento en que tenga que hacer la tesis. Es decir, yo puedo, además de, como les digo, cerrar el tema, puedo incluir opiniones sobre el proceso que me ha tocado vivir en la redacción de este anteproyecto. Puedo también poner una opinión de qué me aporta esto en mi preparación profesional. Puedo también opinar respecto a qué es lo que espero que suceda en caso de que este proyecto se ejecute. En fin, ahí también la conclusión es algo breve, no se vayan en palabras ni en explicaciones que a lo mejor ya han dado en los capítulos anteriores. Esto es sencillamente una reflexión final de lo acontecido y de lo que ustedes han presentado y trabajado en el anteproyecto. Finalmente va la bibliografía, que como les dije, es todo, acá recojo todo el material, la literatura, los links, los libros, los artículos, todo lo que yo haya utilizado para la elaboración de este anteproyecto. Todo. Hay cosas que de pronto hay libros o hay links que los tenían ustedes como también en la lista, pero no los usaron, pero los encontraron, los revisaron, los leyeron, y aun cuando a lo mejor no los citaron en su trabajo, pero fue un material que les ayudó también a comprender mejor el tema, ampliar sus conocimientos, etc. Entonces, también se puede poner en la bibliografía. Acuérdense que hay una forma, la bibliografía se coloca, fíjense, también ahí están las normas APA, el apellido o los apellidos del autor, el nombre, el título del libro, del artículo. La página. Exacto.
la editorial si es un libro. La página, fíjate, la página se usa en la cita bibliográfica, pero en la bibliografía no se pone. Solo la fuente. Solamente se pone en los datos más generales. Pero en la cita, a pie de página, cuando vos citas al autor o la fuente, ahí se pone la página. Bueno, terminado, cuando ya han concluido, han revisado, han arreglado, acomodado, porque a veces le agregué o le saqué y entonces se me corrieron, ya no son 10 páginas, sino son 12 o son 9, y bueno. Entonces, cuando terminen de hacer todos los arreglos, enumeran las páginas y entonces van a hacer una portada, van a hacer una portada como esta, y van a hacer un índice o tabla de contenido donde pondrán cada capítulo con su nombre, el 1, el problema, y todo lo que lleva los subtemas que van dentro del problema. El capítulo 2, marco teórico; capítulo 3, diseño metodológico; capítulo 4, análisis de datos; y el capítulo 5, que se llama la propuesta. Le ponen las páginas que ustedes hayan, una vez que las enumeraron. Y bueno, todo este material lo van a, como les digo, lo van a editar, lo van a compactar en un archivo que es el que me van a enviar, que es el que me van a enviar a la dirección de correo electrónico de la materia. ¿Algún formato en específico de No. la hoja? El formato lo dan ustedes, si quieren ponerle fotos, si quieren ponerle alguna imagen. Eso lo dejo a total criterio de ustedes. Lo que sí les pido que utilicen el corrector ortográfico. Es importante porque algunos de ustedes a lo mejor tienen dudas con las palabras, cómo se escriben, y debe ser un trabajo que tiene que tener la menor cantidad de errores ortográficos y de redacción posible. Sobre todo lo digo, este es un buen ejercicio para ustedes antes de la tesis, porque cuando tengan tesis, el material, los informes de avance que ustedes vayan entregando, los van a tener que pasar por el antiplagio. Y ahí se detecta no solo el tema del plagio, sino todo. Quería comentarles que tengan en cuenta que tiene que el trabajo tener un solo tipo de letra, un solo tamaño de la letra. Fíjense, esos detalles son importantes también a la hora de evaluar el trabajo total. Son detalles importantes que hacen también a la buena presentación del trabajo. Si los títulos de cada tema están con mayúscula negrita, bueno, del principio al final tiene que haber una homogeneidad en el criterio. Todo tiene que estar, entonces, todos los títulos con negrita mayúscula. Como les digo, todo el trabajo con un tipo de letra, con un solo tamaño. Y enumeradas las páginas para poder luego hacer el índice o tabla de contenido. Quienes ya tengan listo todo, pueden enviarme. Voy a salir. Hoy he estado contestando inclusive algunos correos que me habían llegado. Ya está funcionando bien la cuenta de Gmail. Lo voy a escribir acá en el chat. Es anteproyecto @gmail.com.
Yo me voy a mantener esta semana atenta a cualquiera de ustedes que vaya a que pueda querer conversar conmigo por alguna duda. No escríbanme, yo voy a estar revisando en esto todos los días el correo por si alguno de ustedes necesita algo en particular. Entonces, ¿qué va a pasar desde hoy hasta el viernes? Tienen tiempo de mandarme todo ese trabajo. Cuando me envíen el correo, en el mismo correo me van a poner qué día ustedes eligen para la defensa. Puede ser cualquier día de la semana, de lunes a viernes, y el horario puede ser desde las 4 en adelante, desde las 4 de la tarde. En el mismo correo, no lo olviden, en el mismo correo que ustedes vayan a mandar, a enviarme ese material, me colocan día de defensa, ¿qué día? Miércoles, lunes, martes, y el horario. Ese día vamos a estar como ahora a través de la plataforma. Yo normalmente tengo siempre entre 3 y 4 estudiantes por día. Entonces, si de pronto les tocó a ustedes, o sea, ustedes eligieron a las 6 de la tarde y se conectan a las 6 y yo no les doy entrada, es porque seguramente estoy con otro compañero o compañera que lo he ubicado antes que ustedes y a lo mejor yo no terminé. Entonces, no se desesperen, esperen un poquito y entonces yo les daré la entrada. La defensa consiste en lo siguiente. Ustedes deberán explicarme cómo desarrollaron su trabajo de investigación, explicarme cómo armaron cada capítulo, qué bibliografía utilizaron. Es una exposición de 10 minutos cronometrados, donde ustedes me van a exponer los aspectos más relevantes de su trabajo de investigación. Concluidos los 10 minutos, yo les voy a hacer 2 preguntas y les colocaré la nota final con la que saldrán publicados. ¿Se entendió? Profesora, ¿cómo es que vamos a elegir la fecha del Día de la Defensa? La fecha la eligen ustedes, puede ser la semana que viene, a partir del lunes. Yo les sugiero que ustedes traten de organizarse. Bueno, tienen el lunes 15, el martes 16 no hay actividad, es día de fiesta. Miércoles 17, jueves y viernes, jueves 18, viernes 19. Y si no, la semana siguiente, desde el lunes 22 hasta el viernes 26. Pero insisto en algo, yo voy a armar la lista de las personas que van a dar sus defensas, o sea, para mí, para tenerla en cuenta, el sábado a la mañana, porque tienen hasta el viernes a las 12 de la noche para enviar ese documento. Si usted no cumple con el envío en ese tiempo, lamentablemente queda fuera, porque a partir del lunes solamente voy a trabajar con los jóvenes que estén ya en la etapa de defensa. ¿Alguna pregunta, algo que necesiten que aclare? Profe, y a la- Maestra, Dígame, Jim. no, Guechi, maestro. Getty. Sí, maestro, después de la clase, ya está bien, está bien. Después de la clase sí puedo hablar con usted, porque yo envié mi trabajo, pero tengo que hablar con usted, maestra. Ok. Ok. Lo hacemos enseguida cuando termine de esta clase, lo hacemos por acá. ¿Te Sí, quedas sí. en línea? Sí, maestra, sí. Profe, ¿se puede añadir material visual a la presentación de la defensa? Perdón, sí.
Si la pueden hacer con el mismo trabajo, o sea, pueden tener con ustedes el trabajo, no hay problema. Porque la idea es que ustedes para poder exponer en 10 minutos, tendrán que pensar cuáles son los aspectos, como les dije, más sobresalientes, los aspectos principales de su trabajo, eh, los cuales van a mencionar en esa defensa. Y entonces, al tener solamente 10 minutos, imagínense que no van a poder leer todo el trabajo en 10 minutos. O sea, lo que se necesita acá es que ustedes sepan cómo lo hicieron, de qué trata su trabajo, cómo, es más, lo pueden armar como si fuera una narración descriptiva de cómo se generó el proceso de preparación del anteproyecto. Es decir, ustedes pueden narrar de cuántos capítulos consta, cómo hicieron el primer capítulo, qué literatura ocuparon, dónde buscaron la información, qué es lo más destacado del primer capítulo, del capítulo 2, del 3, del 4. Y sí, por supuesto, lo más importante que no deben olvidar nunca es que tiene que alcanzarles el tiempo para hablar de lo más importante del trabajo, que es la propuesta. No pueden quedarse sin tiempo, que ha pasado en algunas ocasiones, que por no controlar el tiempo se les pasó los 10 minutos y no hablaron nada de la propuesta. La propuesta es lo más importante de su trabajo de anteproyecto. Entonces tienen que tener presente a la hora de armar la defensa, dejar el tiempo suficiente para poder explayarse un poco más sobre la propuesta. Profe, lo que yo digo es, no es presentar el trabajo hecho, o sea, el trabajo que hicimos, sino como hacer un breve resumen de todo lo que se hizo y presentar una diapositiva. ¿Se puede eso? Bueno, mira, normalmente no usamos ningún tipo de diapositiva, no se usa porque es una conversación que tienen conmigo. Ok, Pero ok. si quieren hacerlo, no tengo ningún inconveniente. No tengo- Profe, una pregunta. Usted dijo que al final de la exposición de la tesis, usted haría 2 preguntas. ¿A qué, o sea, relacionadas a qué serían estas preguntas? ¿A la tesis o a...? Exacto, al trabajo que han presentado. Ok, Siempre son perfecto. preguntas que van a estar totalmente vinculadas a lo que ustedes han hecho en el anteproyecto. Pregunta de la investigación sería. Claro, exacto. Preguntas sobre como les digo, sobre el trabajo que han realizado. No les voy a preguntar, deme la definición de metodología o, o dígame qué son las variables. No, no, es sobre su trabajo. Profe, otra pregunta. Con respecto al tamaño de las letras, ¿no se podría usar un tamaño de letras para los temas y otro para el desarrollo, o sea, para el desarrollo ya de esto? Mira, normalmente los trabajos de tesis son muy sobrios, o sea, no se juega mucho con esto de muchas letras de diferente tamaño, colores. Normalmente se utiliza el mismo tipo de letra, el tamaño, los títulos, si son más importantes, un poquito más grandes, si son subtítulos, un poco más pequeña la letra. Y lo demás es todo normalmente letra entre 11 y 12, pero no sé qué decirte. Lo que quede lo más sobrio, lo más, eh, digo, pues es un trabajo, como te digo, es un trabajo de anteproyecto y normalmente no es
exposición para un concurso, para otra instancia, ¿no? Así que mi recomendación es que trates de ponerle pocas variaciones a eso. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Buenas tardes, profesor. Recuerden que a las 5 ya estará disponible en la plataforma el primer parcial. Si hay alguno de ustedes que no lo dio, que no lo tomó, está de 5 a 5:10, estará abierta la plataforma para que ustedes ingresen y puedan completar allí a quienes les falta su primer parcial. Sí, disculpe, maestra, Robin Méndez. Sí, Robin. Que escuché, o sea, la pregunta que hizo Jimmy, y yo por lo general utilizo el tipo de letra Times New Roman. Sí. Para el texto normal, yo lo uso en 12. Ahora, para títulos como el de los marcos, yo lo uso en 14 con negrita, y para los subtítulos sería 14 pero sin negrita. Bien. Y queda sobre el trabajo. No, perfecto. Mientras mantengas esa, digamos, esto que me estás diciendo tiene que estar reflejado desde el principio hasta el final. O sea que en todo momento te mantengas con con ese mismo criterio. No puedes estar cambiando, ¿no? Pero está bien, correcto, Robin. Está bien así. Profe, buenas tardes. Ya bien. Sí, a mí me gustaría saber que si podemos seguir trabajando en el formato de Word cuando vayamos a unir todos los capítulos, porque en mi caso, yo lo trabajé todos en Word. Perfecto. Okay, gracias. Sí, no hay problema. No hay ningún problema. ¿Alguien más? Bueno, voy a pasarles asistencia, chicos y chicas. Permítanme un minutito, que seguramente me ha sacado de... Un momentito. Omar Solís, Rafael Medina, de Jesús de la Rosa Tanilda. Presente, maestra. Carla Alexandra Camaño Pascal, Luis Freddy Ortiz Paulino. Presente, profe. Franklin Joel Ramírez. Presente. Manuel de Jesús Batista Valdés. Robin Méndez La Antigua. Presente, Robin Méndez. Jefferson Reyes Galán. Dariela Acosta Suero. Jennifer Medrano. Presente. Santana. Okay. Luis Yaelis Brito Ramírez. Donti Kevinsky Nicolás. Jaylin Gómez Ramírez. Robeisi Lideli Méndez Vargas. Neftalí Amador Pérez. Presente, profesor. Richard Seyenca Ventura Espinosa. Presente. Pamela Ramírez Ramírez. Presente. Grady Nasiris Concepción González. Presente. Cindy Karina Bautista Almanzar. Presente. Deidri Ruider González Mirabal.
Presente, profe. Getchi Pierre, Presente, profe. Adansi Cuevas, Jimmy Ofelio Zavala Ramírez, Presente, maestro. Joan Hernández Ramírez, Presente, maestra. Sandy Emanuel Germán Minaya, Elena Arbelo Travieso, Presente, maestra. Andrew Johansen Jiménez Sánchez, Presente, maestra. Dariel Peguero de Peña, Nicole Benavides María, Presente. Carlin Joel Gómez Otaño, Presente. Rubí Carolina Montilla Mercado, Presente. Scarlett Heredia Santana, Presente. Dani Manuel García Maceo, Paola Catiusca León Reynoso, Presente, maestra. Yareni Lisbeth Sánchez Romero, Presente. Winston Chen Wang, Presente, Winston Chen. Devely Morales Rojas, Presente, maestra. Stephanie Esperanza Santana Núñez. ¿Hay alguien que no haya nombrado? Bien, entonces para todos ya está lista la asistencia. Espero sus trabajos. Cualquier, como les digo, voy a estar atenta al correo electrónico. Ante cualquier situación de emergencia, de aquí al viernes, en caso de no, si no de pronto me demoro en contestar el correo, recuerden que mi oficina está en el edificio Plaza, en el segundo nivel. Allí, si yo no estoy, está mi asistente, el señor Martín Burr, y pueden también hablar con él y para comunicarme lo más rápido posible si ustedes necesitan algo en particular. Pero como les digo, voy a estar atenta en estos días por si alguien necesita alguna explicación o algo que requiera de mi asistencia. Entonces, si nadie, le voy a pedir a quienes necesiten hablar conmigo, se queden en línea, y para los demás les deseo éxito. Sé que viene una etapa difícil, que es la de los exámenes finales, así que bueno, espero que todos puedan concluir, llegar a feliz término con las materias que están cursando en este cuatrimestre. Y en lo particular espero que todos los que han hecho el gran esfuerzo de armar su anteproyecto lleguen también con buenos resultados al final de este cuatrimestre. Gracias, y bueno, los veo luego para las defensas. Los chicos que se quieran retirar, por favor, ya pueden hacerlo. Yo me voy a quedar para hablar con quienes necesiten conversar conmigo. Buenas tardes. Sí. Profe. Sí, profe. Un segundo, yo me voy de una vez ya. Yo tengo una duda, pero cuando le envíe mi anteproyecto completo, que voy a hacer unas correcciones por lo que presentó usted, yo le voy a dejar ahí la interrogante. Va más relacionado con el marco metodológico, pero cuando esté completo, sí. Muy bien, cuando quiera. Está bien. Mantenemos Gracias, el contacto. pasen buenas. Vale. Está bien. Franklin, ¿vos querías decirme algo? No, profe, que pasen buenas. Ok. Entonces vamos, Winston. Maestra, tengo una pregunta. Sí. Ya que yo escuché que usted habló sobre Jennifer y
Pamela que tenía problemas. Yo quiero saber si yo tengo algunos capítulos, tienen problemas o no, para arreglar. No, no, lo que yo te digo, te sugiero es que en base a lo que hemos revisado y dicho hoy, es una mirada nuevamente a tu material, por si hay algo que quedó a lo mejor sin revisar o alguna, y me lo envíes. No he detectado no he detectado errores, pero fíjate, como te digo, volvé a mirarlo y si hay algo que arreglar, pues lo haces y si no me lo envías, acuérdate de indicarme en el correo cuál va a ser la fecha de tu defensa. Ok. Y una pregunta, maestra. Antes que yo envío mi trabajo completo, Gmail, a anteproyecto 1106, ¿verdad? Sí. ¿El trabajo tiene que ser en PDF o tiene que ser trabajo original como Word o PowerPoint? Como vos quieres presentarlo. Puede ser en PDF, puede ser en Word. Lo único que necesito es que esté todo en un solo archivo. Ok. O sea, que esté unido. Ok. Yo se lo voy a enviar en correo. Muy bien. Ok. Gracias. Ok, gracias. Disculpa por la molestia. No hay problema.